Hola de nuevo y bienvenidos a nuestra primera actividad o primera clase. Hoy veremos los conceptos fundamentales de la hidráulica en sistemas a superficie libre. Veremos las características y conceptos generales que requerimos para entrar en profundidad a aplicarlo y a utilizarlo en nuestra herramienta GECRAS. Veremos la clasificación de los flujos y algunos conceptos y propiedades generales que requerimos tener en cuenta. El flujo a superficie libre es un flujo que se caracteriza por tener una interfaz entre el líquido y un gas, comúnmente agua y el aire atmosférico. Es un flujo que está dominado por la gravedad, en contraste con los flujos que conocemos en tuberías, los cuales están dominados por una diferencia de presiones. El flujo a superficie libre puede darse en canales o puede darse en conductos, los cuales no van a estar totalmente llenos, como el caso de las alcantarillas o el caso de canales donde transporto agua lluvia y, y estos canales pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Naturales tenemos los ríos, las quebradas, los riachuelos y artificiales pues cualquier canal que haya construido el ser humano para poder transportar un líquido de un lugar a otro. En los flujos a superficie libre, las fuerzas dominantes son las fuerzas gravitacionales. Existe un equilibrio entre las fuerzas gravitacionales y las fuerzas de fricción y de eso dependerán las características del flujo o del perfil del flujo. En general puede clasificarse el perfil de flujo o el flujo a superficie libre dependiendo de las características del tiempo, del espacio o las características propias del fluido. Mientras que el flujo en sistemas de tuberías se define por una diferencia de presiones, el flujo a superficie libre se define por un equilibrio dinámico entre las fuerzas gravitacionales y las fuerzas de fricción. Estas fuerzas gravitacionales serán definidas por la diferencia de altura que tenga entre dos puntos o la pendiente como tal del canal. En canales o conductos a superficie libre tenemos una distribución de velocidades o un perfil de velocidades en las secciones transversales como lo vemos en pantalla. De acuerdo a la geometría del canal o del conducto, tenemos una distribución diferente de velocidades, pero hay unas características generales para todos. En las paredes y en los fondos de los canales o de los conductos, la velocidad tiende a ser igual a cero por la condición llamada condición de no deslizamiento, donde la interfaz entre el líquido y el sólido hacen que la fricción y los esfuerzos cortantes igualen las velocidades del líquido con el sólido. Además, en el perfil de velocidades encontramos la velocidad máxima, por lo general en la superficie libre para canales naturales, o un poco más abajo, más o menos a 25% de profundidad, para canales regulares o canales artificiales como canales triangulares, trapezoidales, rectangulares o secciones circulares del canal. Teniendo en cuenta que se desarrolla un perfil de velocidades en la sección transversal, es mucho más común que trabajemos con la velocidad media del flujo, es decir, una velocidad promedio ponderada de acuerdo a las características geométricas de la sección y de acuerdo al caudal y al perfil de velocidades. Aquí tenemos un ejemplo de un perfil de velocidades en un canal regular, donde en el fondo del canal vemos que la velocidad es cero por la condición de no deslizamiento. En la superficie libre tenemos la velocidad máxima y la curvatura de ese perfil de velocidades, que tiende a ser un perfil parabólico, depende de las características geométricas del canal, pero también depende de las características de la superficie, es decir, de su rugosidad. Si tenemos un canal natural en piedra, en arena, o tenemos un canal artificial en concreto, en acero, o simplemente conformado con algún material de relleno. En todas las secciones transversales, sin importar si tengo un canal natural o un canal artificial o conducto artificial, tengo ciertas características geométricas representativas que permiten definir el flujo. La primera es la profundidad del flujo, que corresponde a la altura máxima desde el punto más bajo de la sección transversal hasta la superficie libre. Tenemos también el ancho superficial, como vemos en pantalla, corresponde al ancho en la superficie libre del canal. Tenemos el área hidráulica, que corresponde al área donde se encuentra el fluido dentro de esa sección transversal. También tenemos el perímetro hidráulico, o también llamado perímetro mojado. Este corresponde a la longitud que se encuentra en la interfaz líquido-sólido, es decir, las paredes y el fondo del canal, o como vemos en esta imagen de un canal natural, pues correspondería a todo el fondo natural de la sección transversal. Además tenemos la relación entre el área y el perímetro mojado, que corresponde al radio hidráulico, que es utilizado como un parámetro característico para definir o clasificar el flujo.
Y finalmente tenemos la profundidad hidráulica, que corresponde a la relación entre el área de la sección transversal y el ancho superficial. Ahora hablemos un poco de la clasificación de los flujos en sistemas a superficie libre. Los flujos se pueden clasificar en función del tiempo, en función del espacio, o depende de algunas de las características o propiedades de los fluidos. Es mucho más conocida la clasificación que vemos en pantalla, donde empezamos clasificando en función del tiempo, en flujo permanente y no permanente. Esos dos flujos se pueden clasificar de acuerdo al espacio, como flujo uniforme y flujo variado. Y dentro de los flujos variados podemos tener flujos gradualmente variados, flujos rápidamente variados y flujos espacialmente variados. Veamos en detalle algunos. La primera clasificación que tenemos del flujo depende del tiempo, en flujo permanente y flujo no permanente. El flujo permanente es definido porque sus propiedades, como el caudal o la velocidad media en una sección transversal, no cambian en el tiempo. Como vemos en la gráfica, el caudal se mantiene constante sin importar cuánto cambie el tiempo. Es decir, pasa el tiempo, pero el caudal siempre es el mismo. Es como cuando abrimos una llave en el lavamanos y vemos que siempre sale la misma cantidad de agua. Es decir, que el caudal que está saliendo siempre es el mismo y definimos eso como un flujo permanente. El flujo no permanente, al contrario, es cuando la velocidad de la sección transversal o cuando el caudal o el flujo volumétrico van cambiando en el tiempo. Como vemos en la gráfica, aumenta el caudal hasta cierto punto y luego disminuye. Pero podríamos tener lo contrario, disminuir y luego aumentar, o simplemente una variación constante del caudal o la velocidad en función del tiempo. Es el ejemplo, volviendo al ejemplo de la llave abierta en el lavamanos, mientras yo voy abriendo lentamente la llave, al comienzo salen goticas de agua. Eso es un caudal pequeño, pero cuando abro totalmente la llave, tengo el caudal máximo. Mientras voy abriendo la llave, paso del caudal pequeño al caudal más grande. Eso sería un flujo no permanente. También tenemos la clasificación del flujo en función del espacio, comúnmente a lo largo del canal. Tenemos flujos uniformes y flujos variados. Los flujos uniformes son aquellos flujos donde la profundidad del flujo a lo largo del canal no cambia, es decir, se mantiene constante el valor de Y. Y por lo tanto, es muy común que la velocidad también se mantenga constante a menos que cambiemos la sección transversal, aunque eso sería muy poco común. El flujo uniforme en flujo no permanente es aún mucho más raro y es poco común. Por lo tanto, por lo general nunca hablamos ni ampliamos de ese tema. En el caso del flujo uniforme permanente, estamos diciendo que el caudal a la entrada y a la salida es el mismo y que la profundidad del flujo a la entrada y a la salida es el mismo. Ahora, por el lado de los flujos variados tenemos tres clasificaciones, como lo mencioné: flujo gradualmente variado, flujo rápidamente variado y flujo espacialmente variado. El flujo gradualmente variado pues está diciendo que la profundidad del flujo a lo largo del canal cambia de una forma suave. Hay una transición suave entre la profundidad inicial y la final. Mientras que en el flujo rápidamente variado tenemos un cambio brusco en la profundidad del canal, como una cascada o una descarga libre. Estos dos flujos, el flujo gradualmente variado y el flujo rápidamente variado, son los más comunes en la realidad y en los casos prácticos del transporte de fluidos en sistemas a superficie libre. Voy a tener por lo general un flujo gradualmente variado y un flujo rápidamente variado o una combinación de los dos. En canales muy largos puede presentarse lo que llamamos flujo uniforme, aunque inicialmente cuando vamos a pensar en cálculos o en diseños de canales utilizamos en principio el flujo uniforme y las ecuaciones que definen el flujo uniforme, como veremos más adelante, la ecuación de Chezy, la ecuación de Manning y algunas ecuaciones similares que nos permitirán entender ese equilibrio entre las fuerzas de fricción y las fuerzas gravitacionales. Cuando tengo flujo gradualmente variado, o flujo rápidamente variado, o flujo espacialmente variado, o en general flujo variado, es porque no tengo ese equilibrio, sino que el fluido se encuentra en un proceso de equilibrarse, donde las fuerzas no están en equilibrio y por lo tanto el flujo tiene que acelerarse o desacelerarse para encontrar de nuevo ese equilibrio y tratar de buscar lo que llamamos el flujo uniforme. Tenemos otras dos clasificaciones que dependen de las propiedades un poco de los fluidos. La primera clasificación implica los efectos de la viscosidad y se caracteriza por un número dimensional o parámetro dimensional llamado el número de Reynolds.
Este número de Reynolds es mucho más conocido en flujo a presión o flujo en tuberías, mientras que en flujos a superficie libre, por lo general la clasificación de la mayoría de flujos es una clasificación de flujo turbulento. Sin embargo, aquí tenemos los valores que nos permiten establecer esa diferencia. Cuando tengo valores del número de Reynolds menores a 500, tendré un flujo laminar. El flujo laminar es cuando las partículas del fluido se mueven en una sola dirección, es decir, que la velocidad va solo en X o en la componente axial del canal. Cuando tengo valores entre 500 y 2500, lo llamamos flujo en transición. Aquí los vectores de velocidad o las partículas empiezan a tener movimientos y componentes en diferentes direcciones. Y cuando tengo flujo turbulento es cuando tenemos valores del número de Reynolds mayores a 2500. Es aquí donde todas las partículas se mueven de una forma errática y no podemos definir con claridad la trayectoria de las partículas, porque pueden tener componentes de la velocidad en las tres dimensiones. El número de Reynolds lo podemos calcular en función de la velocidad media del canal, de una longitud característica, que en el caso de canales abiertos y conductos en sistemas a superficie libre, lo calculamos en función o igual al radio hidráulico, es decir, el área sobre el perímetro hidráulico. Y también depende de la viscosidad, bien sea la viscosidad dinámica en conjunto con la densidad o simplemente la viscosidad cinemática, la cual ya considera la relación de las dos anteriores. Finalmente tenemos una última clasificación, pero no menos importante. Quizás puede ser mucho más importante para definir otros tipos de flujo. Consiste en los efectos de la gravedad. Y eso lo caracterizamos con ayuda del número de Froude. El número de Froude también es un parámetro dimensional que relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas gravitacionales. Cuando tenemos valores del número de Froude por debajo de 1, decimos que el flujo es subcrítico. Ese flujo subcrítico es representativo por ser un flujo con velocidades lentas o bajas, por ser un flujo con profundidades altas en relación a los demás flujos. Cuando tenemos un número de Froude igual a 1, decimos que el flujo es crítico. Lo denominamos flujo crítico porque básicamente la velocidad del flujo está igual a la velocidad de la celeridad de la onda que se podría propagar en la superficie libre de mi canal. Y cuando tengo valores del número de Froude mayores a 1, lo llamamos flujo supercrítico, caracterizado por ser un flujo con velocidades altas y profundidades pequeñas en relación al flujo subcrítico. Para calcular el número de Froude también utilizamos la velocidad media, la aceleración gravitacional y una longitud característica que en este caso suele ser la profundidad de flujo. Como ya mencioné, cuando el número de Froude es igual a 1, estaremos en un flujo llamado flujo crítico. En esta condición, la profundidad la conocemos como profundidad crítica y es una profundidad característica que nos permite conocer un poco más de cómo es el flujo en general en todo el canal a superficie libre. Esto ocurre cuando tengo cambios bruscos en la profundidad o cuando puedo tener obstáculos a lo largo del canal o cuando puedo tener cambios en las secciones transversales o puede ocurrir por cambios en las pendientes. Esta condición tiene ciertas características. Cuando tengo flujo crítico y se presenta la profundidad crítica, a la sección la llamamos sección crítica. Cuando tengo una sección crítica, ocurren tres cosas características. El caudal que puede transportarse por esa sección es llamado caudal máximo. Es el caudal máximo que puedo transportar con ayuda de esa profundidad crítica. Además, la energía específica corresponde a la energía mínima y la fuerza específica también corresponde a la fuerza específica mínima, como lo veremos en la siguiente clase. Es así como para el caudal máximo utilizaré la energía específica mínima y además también se presenta la fuerza específica mínima. Para poder estimar la profundidad del flujo crítico, utilizamos comúnmente el número de Froude, igualándolo a 1 para establecer la condición crítica, donde, como dije anteriormente, la velocidad del flujo se iguala a la celeridad de la onda. De aquí despejar la profundidad crítica es un poco complejo, en especial si tenemos secciones irregulares como en canales naturales. Por lo tanto, se suele definir un coeficiente o un parámetro llamado factor de sección o Z sub c, como lo vemos aquí. De aquí ya lo tenemos despejado de la ecuación del número de Froude. Si conocemos el caudal que transporto en el canal,
puedo fácilmente obtener el factor de sección Z sub C. Y si conozco el factor de sección, puedo posteriormente encontrar la profundidad del flujo crítico. Una última característica que tenemos en los canales o conductos a superficie libre es lo que llamamos secciones de control. Estas secciones de control es muy común que sean secciones críticas, es decir, que presenten la profundidad crítica. Sin embargo, la definición de sección de control hace referencia a que es una sección en la cual yo conozco la relación entre el caudal y la profundidad del flujo. Y esto tiene dos utilidades. La sección de control me permite aforar los caudales, es decir, tener estaciones allí limnimétricas donde voy y mido la profundidad del flujo y tengo una relación entre esa profundidad y el caudal, es decir, puedo medir el caudal directamente en función de la altura. O me sirve también para controlar el flujo aguas arriba y aguas abajo de la sección de control. Por ejemplo, es común que un flujo subcrítico sea controlado aguas abajo por una sección de control, la cual puede ser un vertedero, una presa, una descarga libre, un obstáculo, mientras que un flujo supercrítico, es decir, los flujos rápidos, suelen ser controlados con ayuda de una sección de control aguas arriba, como podría ser una compuerta o un cambio de pendiente en el canal. Otros casos de secciones de control pueden ser canaletas, orificios o cualquier otra estructura que me permita conocer o limitar el flujo y tener esa relación de profundidad de flujo y caudal. Otros ejemplos de estas secciones de control pueden ser canaletas de flujo, orificios o cualquier otra estructura que me permita tener esa relación entre la profundidad del flujo y el caudal, con esas dos utilidades que les he mencionado. Nos veremos en la próxima clase, donde hablaremos de las 3 ecuaciones fundamentales de la hidráulica que nos permiten comprender mucho mejor cómo puedo transportar el fluido a lo largo de un sistema a superficie libre.